Hola chicos, vamos a trabajar en este video lo que es la sección 10.2 que se trata de aplicaciones del triángulo rectángulo. Bueno, ¿qué quiere decir aplicación? Pues van a ser problemas más o menos relacionados con la vida cotidiana y yo debo usar lo aprendido anteriormente para poder resolverlos. Por ejemplo, el ejercicio número 1 dice: un edificio proyecta una sombra de 20 metros de longitud. Si el ángulo de la punta de la sombra a un punto de la parte alta del edificio es de 69, ¿qué altura tiene el edificio? Bueno, entonces, primero, para poder comprender, yo siempre hago un bosquejo de más o menos entender cómo está el problema en un dibujo y luego empiezo a resolverlo. Por ejemplo, me está diciendo que hay un edificio que no sabemos la altura. Desconocemos cuánto mide de altura porque eso nos están pidiendo. Este edificio proyecta una sombra, quiere decir que el sol está aquí. Y proyecta una sombra hacia acá. Este sería entonces la sombra del edificio. Y dice que esa sombra tiene una longitud de 20 metros. Esta sombra tiene una longitud de 20 metros. ¿Verdad? Y también me dice que de la punta de la sombra, o sea aquí, proyectada a la parte más alta del edificio, que es aquí, hay una proyección de un ángulo de 69 grados. ¿Verdad? Ahora me está pidiendo que yo encuentre lo que es la altura. Para encontrar la altura del edificio, recordemos entonces que yo tengo el ángulo, tengo este cateto o esta parte, y solo me queda lo que es la altura. Para eso tengo que usar funciones trigonométricas. En funciones trigonométricas, a este ángulo o en función a este ángulo, 20 metros sería entonces el cateto adyacente, ¿verdad? Este sería entonces con relación al ángulo de 69. Este sería cateto adyacente. Y el de enfrente de ese ángulo, que sería h o que sería altura, ese sería cateto opuesto. Entonces, si vemos acá, lo único que yo necesito es cateto opuesto y cateto adyacente. Nada de la hipotenusa ni nada. Entonces, eso es lo que es la función tangente del ángulo. Va a ser igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente. Como lo que yo quiero encontrar es el opuesto, este que está aquí, y está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar a tangente para que me quede cateto opuesto. Entonces ya me quedaría cateto o adyacente por la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Sustituyo valores y tendría cateto opuesto es de 20, cateto adyacente es de 20 metros. Por la tangente no puedo cambiar, que es una función, y lo que puedo cambiar es el ángulo. Tangente de 69 grados es igual a cateto opuesto. Realizo la operación primero, voy a extraer el tangente de 69, le doy igual y me da 2.60050. Puedo aproximar a 2.61, ¿verdad? Porque es 65, el 5 puede aproximar, pero dejémoslo como 2.60. Luego lo multiplico por 20 y me da 52. Esa operación me da 52.10 metros, porque aquí tengo en metros, va a ser igual a, en este caso, la altura. Entonces la altura del edificio es de 52.2. Vamos a trabajar otro.
Ahora vamos a trabajar otro que sería el ejercicio 12. El ejercicio 12 dice lo siguiente. Un puente levadizo mide 7.5 metros de orilla a orilla y cuando se abre por completo forma un ángulo de 43 grados con la horizontal. Y me da la figura, véase la figura 10.2.12a. Cuando el puente se cierra, el ángulo de depresión de la orilla a un punto en la superficie del agua bajo el extremo opuesto es de 27 grados. Y me dice, vea la figura 10.2.12b. Cuando el puente está totalmente abierto, ¿cuál es la distancia D entre el punto más alto del puente y del agua? Me da la figura, más o menos está dada de esta forma. Aquí tenemos lo que es agua. Y me dice que cuando el puente está abierto en la figura A, yo tengo lo que es un ángulo de inclinación acá de 43 grados. Y la distancia del puente pues es de 7.5 metros. Esta es la figura A. Luego tenemos lo que es la figura B cuando está cerrado el puente. Que sería agua. Y cuando está cerrado el puente, hay un ángulo, aquí sería de esta forma, hay un ángulo aquí de 27 grados. Y pues ya sabemos que aquí es de 7.5 la longitud del puente. Lo que yo tengo que encontrar es la distancia del agua hacia el punto más alto del puente, que sería entonces esta en esta gráfica, ¿verdad? Aquí, este es el punto más alto del puente. Yo quiero buscar esta distancia del agua hasta el punto más alto. Aquí pues tengo que verificar dos triángulos, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es tengo que ubicar o identificar los triángulos rectángulos que tengo. En este caso tengo uno acá que es este. Y aquí también tengo uno, solo que está al revés. ¿Verdad? Y lo que yo quiero encontrar en estos dos es la altura acá. La altura acá para poder sumar esas dos alturas y ya tener la distancia del agua hasta el punto más alto del puente. En el primero, que yo tengo un triángulo que se forma de esta manera, en donde aquí tengo lo que es 43 grados y me está dando el puente abierto, que sería entonces, en este caso se convierte en la hipotenusa, que sería de 7.5 metros. Debo de encontrar lo que es esta altura. Para encontrar esa altura, recuerden, con relación al ángulo, este sería el cateto opuesto. Y como tengo opuesto y tengo hipotenusa, quiere decir que debo de usar lo que es seno del ángulo. ¿Por qué? Porque seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. El que quiero encontrar es opuesto, la hipotenusa tiene que pasar a multiplicar al seno porque está dividiendo al cateto opuesto. Entonces ya me quedaría hipotenusa por seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto. ¿Verdad? Sustituyo valores y la hipotenusa sabemos que es de 7.5 metros por seno de 43 grados va a ser igual a, en este caso pues ya sería lo que es la altura. Opero, recuerden primero la función seno para que no tengamos ningún error. Seno de 43 me daría 0.6819 y luego lo multiplico por 7.5 y me quedaría acá una altura de 5.11 metros. Y eso sería lo que es la altura.
y ya tengo la primera altura. Voy a resolver el segundo, que es el triángulo que se forma de esta forma, de esta manera, ¿verdad? Aquí tengo lo que es 27 grados. Con relación, aquí este sería 7.5 metros. Y con relación a esta proyección, el que está enfrente, que es este, es el opuesto. Y pues obviamente el que nace del vértice del ángulo es el adyacente. Este sería entonces el adyacente. Si necesito opuesto y tengo adyacente, la función que debo de utilizar es tangente del ángulo. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Como el que quiero encontrar es el opuesto, igual, ¿verdad? El cateto adyacente pasa a multiplicar la tangente, quedándome como cateto adyacente por tangente del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto. Sustituyo valores y tendría el adyacente tiene 7.5 por la tangente de 27 grados va a ser igual a cateto opuesto. Pero recuerden primero la función trigonométrica que sería tangente de 27 que me da 0.5095 y luego lo multiplico por 7.5 y me da un total de 3.82 metros. Y eso va a ser lo que es la altura 2. Ahora lo único que debo hacer es sumar mis dos respuestas. Esta respuesta y esta respuesta. Para la respuesta total sería entonces la suma de 5.11 metros más 3.82 metros. Y eso me quedaría una altura total del punto hasta del punto del agua o del nivel del agua hasta el punto más alto del puente de 8.93 metros. Y este sería entonces lo que es mi respuesta final. Vamos a resolver entonces los ejercicios del 1 al 15. Vamos a resolver, entonces aquí sería tarea. Es el ejercicio 10.2, numerales del 1 al 15 impares. Si tienen dudas, pues me preguntan, no hay problema. Y nos vemos entonces en la próxima clase.